¿Cómo es ir a un psicoanálisis? Y bien, ¿qué esperar de ir a un psicoanálisis? Bueno, para el analista será un tema que sin duda podamos hacer un video sobre qué esperar como analistas de un paciente, porque hay todo un tema muy importante sobre la ética y la posición del analista en relación a su paciente, pero también hay una parte muy importante que es cómo el paciente en realidad puede atravesar un análisis y cómo se vivencia, qué experiencias hay quizás que se puedan hablar y contar mediante estos medios. Y bueno, yo creo que qué esperar de un análisis como paciente. Creo que hay dos cosas fundamentales. La primera es esperar que pues no es un proceso sencillo. No es un proceso que va a involucrar únicamente ganancias. O sea, como usualmente se suele escuchar de nada más quiero que quitarme este tipo de cosas para mejorar mi relación con X. O quisiera mejorar en esto para poder hacer el otro. El problema de esto es que, bueno, desde el psicoanálisis para poder, digamos, como se conoce coloquialmente, autorrealizarse o crecer, este crecimiento personal del que se habla, se tiene que primero aceptar que va a haber quizás una pérdida e ir con todo y eso al acto deseado, que el sujeto se vincule con su deseo. Que bueno, eso nos puede llevar al siguiente punto, que es si hay dolor en un análisis. Y la cosa es que sí, entrar a un proceso de psicoanálisis es duro, es doloroso, porque requiere que la persona sepa cosas, sepa verdades que quizás no le sean del todo agradables y que además también hay verdades muy duras y hay personas como todos que nos han pasado cosas a lo largo de la vida y que nos han dejado marcas de diferentes maneras. Y precisamente hay ciertas ataduras, podríamos decir, ciertos malentendidos que aún no se comprenden. ¿Por qué? Cada quien tendrá su razón. Pero la cosa es precisamente que cuando se entra a este tipo de situaciones, pues justamente pues va a implicar este proceso pues que una autoconfrontación va a ser una parte del proceso del sujeto que él mismo o ella misma tendrá que con el tiempo ir dándose cuenta de ciertas cosas que le han ocurrido, de ciertas cosas que le están pasando en ese momento también. Y bueno, sí, un poco como digamos una clase de proceso exploratorio. También algo muy importante que ahora se me viene a la mente es que precisamente la cura no necesariamente tiene que ocurrir dentro de un consultorio o incluso con el mismo analista. Puede ocurrir a partir de otras cosas. En realidad el analista, digamos, viene a cumplir una función que se va a notar en la transferencia, que esta transferencia es lo que en psicoanálisis es el vínculo, es la línea telefónica en donde habla el inconsciente y en donde el analista precisamente trabaja en conjunto con su paciente. Entonces, como quizás puedan comenzar a pensar, la transferencia es muy importante dentro de un proceso de análisis. ¿Qué lugar en la vida subjetiva del sujeto está el analista mismo? Digamos, el analista en sí, como persona, también está interactuando con el inconsciente del sujeto, pero bueno, el analista viene a participar en otras cosas muy importantes para que el mismo paciente pueda vincularse más con su deseo
y poder tener una vida de menos sufrimiento. Ahora, como he dicho, no es un proceso fácil. Es un proceso donde va a haber dolor y van a haber cosas que no son agradables de ver. Hay cosas que nos han dañado mucho. También hay veces que nosotros hemos dañado mucho a alguien más. Y son cosas en donde nos vamos a encontrar con sentimientos como la culpa, como la tristeza, como la vergüenza, como la rabia, el enojo. Y también, por supuesto, se van a encontrar momentos de mucha felicidad, de mucha tranquilidad, de mucho alivio, de mucha claridad. Precisamente porque es como si fuera una clase de un poco algo vago, voy a poner este ejemplo, pero es como si entraran el analista y el paciente a un cuarto que no se ha acomodado en años y años y años, y que además de que no se ha acomodado, hay piezas en ese cuarto que han impactado de manera fundamental en cómo está ese cuarto. Entonces hay veces que el paciente no va a querer quitar esas partes de ese cuarto que lo han mantenido estable relativamente toda su vida, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en algunos casos quizás, ¿no? Que en una relación de pareja, en trastornos alimenticios suele ocurrir mucho, donde se encuentran pues relaciones sumamente peligrosas, donde hay mucha agresión de por medio, mucho control también, ¿no? Y bueno, esta elección de pareja no es al azar, no es porque está guapo o me cayó bien, sino hay toda una historia detrás inconsciente que ha dirigido a esa persona a tener esta clase de cosas, incluyendo también un trastorno alimentario, ¿no? Entonces, como les dije al principio, es como esta clase de cebolla en donde se van quitando capas y capas. La cosa es que precisamente es duro ir quitando estas capas y al final, entre comillas, al final del análisis, digamos, hay siempre como una verdad muy fuerte y que predomina de una manera importante en todas nuestras esferas de nuestra vida y que, como dije, es duro de verlo. Sin embargo, como dice Slavoj Žižek, dice, truth hurts, pero dice, it relieves. Entonces, a lo que él trata de decir es que la verdad duele, pero libera. Y precisamente esto es como lo que apunta el psicoanálisis. Y suena quizás un poco como algo masoquista incluso, de tener que sufrir para poder realizarse. Quizás pueda entenderse desde ese punto, pero en realidad lo que estoy tratando de decirles es más bien que a todos como seres humanos y como seres parlantes y emocionales hay cosas duras de vivir, de presenciar, de escuchar, de ver y así. Y precisamente esas cosas, esas pequeñas decisiones van haciendo una bola de nieve cada vez más grande, que generalmente ya ahí es cuando llega el paciente al consultorio, cuando la angustia es intolerable, el sufrimiento es intolerable y buscan ayuda. Y precisamente, como decía Lacan, no se preocupe por saber, su inconsciente ya lo sabe. Entonces, lo que él trata de decir un poco es que el analizante, el paciente en otras palabras, es el que tiene la respuesta, es el que él ya sabe qué es lo que sucedió, hacia dónde va a él ir dirigido, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. La cuestión es precisamente que está inconsciente y esto que está inconsciente, esto que no se sabe y esto que se trata de suprimir o de negar o cosas parecidas, al final de cuentas desembocan en algo que nos va a llevar precisamente a allí. Pero la cuestión aquí es que sí sabemos en realidad por qué nos pasó lo que nos pasó. Sin embargo, a lo largo de la vida vamos tratando de compensar esas deficiencias, esos traumas, seguir adelante en la vida y ánimo y etcétera, etcétera, pero finalmente, digamos, es como usar una muleta que finalmente tiene fecha de caducidad. Y precisamente esa es como una de las partes también al final de un análisis que uno reconoce que uno se está incompleto. A uno le faltan cosas y siempre le van a faltar cosas. Y además de eso,
también va a haber un cambio en cuanto a la percepción de uno mismo, que generalmente uno al final se da cuenta que no era lo que él creía que era. Y también se da cuenta que en verdad no deseaba lo que decía que deseaba. Y el sujeto se vincula de una manera mucho mejor con su deseo y con el superyo también. Hay mucho más armonía, más tranquilidad en la cura. Ya hay conciencia de por qué pasó lo que pasó, hay conciencia de en dónde se estuvo, por qué se estuvo, en dónde se está ahora, por qué se está ahora en dónde se está. Digamos, podemos entenderlo, quizás podría ser, ¿no? Como entender en verdad la historia de uno mismo y quiénes estuvieron ahí en esa historia de uno. Creo que podríamos también verlo desde esa perspectiva. Pero bueno, quería hacer este video sobre qué esperar de un análisis, cómo es un análisis, porque hay muchas historias y muchas modalidades de terapias, está la psiquiatría y hay otros tipos de, como dije, terapias que brindan una experiencia distinta como quizás se piensa y se imagina. Eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharme, espero que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias.